¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda moteros? Bueno gente, me encuentro acá en la carretera que va desde Chinandega hacia Corinto. En esta ocasión voy a ir a visitar una famosa playa que queda ubicado acá en este municipio, como es la playa de Paso Caballo. También recuerden el video anterior en el cual visitamos, o mejor dicho, fui a visitar lo que es la carretera de circunvalación de Corinto. Estuvimos viendo, ¿verdad? Un precioso atardecer, la puesta del sol, y pudimos ver muy de cerca lo que es el arribo de los barcos hacia este puerto que es el más importante, a como es el puerto de Corinto. Y en esta ocasión, amigos, vamos a ir a visitar la playa de Paso Caballo. Así que yo les invito a que me acompañen en esta rodada en la cual vamos a ir a visitar esta bonita playa. Desde ya son bienvenidos y acompáñenme. Bueno moteros, Playa Paso Caballo es una playa que pertenece al circuito turístico de playas que están ubicadas en la región de Chinandega. Tal vez ustedes recuerden, si han visto sus videos, y si no los han visto, pues les invito a que vayan y los miren, las distintas playas que he visitado. Estas playas son Playa Santa María del Mar, Playa Cerradores, Playa Jiquilillo, playa, hay una playa que no he visitado y esta es Playa Nahualapa. Recuerden también que estuvimos en el estero Padre Ramos y me hacía falta esta playa, la playa más cercana que tenemos en Chinandega, que es Playa Paso Caballo, que se encuentra a una distancia aproximada de 18 kilómetros. Así que en esta ocasión nos toca ir a visitar esta bonita playa. Vamos a ir a ver la estructura del puente antiguo, del puente viejo. También miraremos el puente nuevo, iremos a visitar las bases donde pasaba el ferrocarril del Pacífico de Nicaragua y posteriormente iremos a terminar en Playa Paso Caballo. Y con esto, bueno, les invito a que me acompañen en esta rodada rumbo a Playa Paso Caballos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Ok, gente, estamos por llegar a nuestro primer destino. Vamos a ir a visitar el antiguo puente, el puente viejo que se utilizaba para conectar el municipio de Corinto con la carretera que nos lleva directamente a la cabecera departamental de Chinandega. Así que estamos por llegar y vamos a dar un pequeño recorrido por este puente. Saludos, gente. Bueno, gente, en este momento me encuentro en lo que es el antiguo puente de Paso Caballos. Este puente era el que unía hace algunos años el municipio de Corinto con el municipio de Chinandega. Vamos a dar un pequeño recorrido en este puente para conocerlo y ver cómo era la estructura. Una estructura que ya prácticamente estaba obsoleta, que ya había dado su tiempo de vida útil, pero fue prácticamente reemplazado por esa estructura que tenemos acá, una estructura más moderna, ¿verdad? Que fue el que reemplazó al puente que unía anteriormente, hace algunos años, el puente de Paso Caballos. Ok, gente, estamos en este momento en el antiguo puente de Paso Caballos. Este es el puente que unía el puerto de Corinto con el municipio de Chinandega. Vean qué bonita esas vistas, señores. Una vista muy bonita de lo que es el mar de acá de Corinto. Vamos a dar un recorrido para conocer este puente, el antiguo puente que unía prácticamente el municipio de Corinto con Chinandega. Ese que estamos viendo ahí es el puente que se edificó hace algunos años, el cual reemplaza esta estructura que está demasiado vieja. Ya es una estructura que había dado su tiempo de vida útil y bueno, ya no era apto para el transporte de los vehículos, el transporte de los camiones. Por tal razón se tuvo que construir este puente, que es una estructura más moderna. Como podemos observar, es un puente que está, bueno, tiene una altura bastante considerable, ¿verdad? Y es una estructura bastante robusta, superior a la que tiene el antiguo puente. ¿Qué pasa, ¿cómo están? Por lo general, los jóvenes vienen a sacar sus pescados, vienen a pescar para posteriormente hacerse su sopita de pescado, sopita de marisco, acá en este sector del puente. Ahorita, como podemos observar, la marea está baja. Así que, amigos, ya les mostré lo que es el antiguo puente que unía hace algunos años el municipio de Corinto
con el departamento de Chinandega, con el municipio de Chinandega. Bueno, acá tenemos los brothers de acá, del puerto de Corinto. No tengan pena, muchachos, esto es normal. Yo le dije que andaba en la escuela. ¿Qué nos dice, muchachos? ¿Cómo están ahorita? ¿No? ¿Han sacado su pescadito? ¿No? Sí. ¿Qué tipo de pescado sacan ustedes? Acá. Salgan. Lo que salga, macarela, pargo rojo, pargo negro. Mira luego cómo es esa vaina del que uno es pargo rojo, otro es pargo negro, pero es lo mismo al final, ¿verdad? Sí. Ok, no. Estos son los muchachos que vienen por la tarde a sacar sus pescados, pero solo con anzuelo pescan, ¿verdad? Con atarraya. No les da aquí la jugada para la atarraya, ¿verdad? Ok. Suscríbanse para que nos den a la atarraya. Oigan, muchachos, ya saben, ¿no? Una buena atarraya, sacamos un bojo de pescado, muchachos. Ya tenemos uno de los amigos, miren, que anda buscando el pescado para la sopa. Bueno, muchachos, dele, muchachos, que voy para Paso Caballo, ¿vieron? Dele, nos vemos. Dele, nos vimos. Bueno, mi gente, después de haber estado acá en el puente de Paso Caballo, el antiguo puente, me dirijo a la playa de Paso Caballos. Pero vamos a pasar por donde estuvieron ubicadas la base del tren del Pacífico, el ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. Toda esta edificación, esta rotonda, es parte del proyecto que se ejecutó recientemente, como es la costanera de Corinto. Una inversión muy importante para las personas que viven aquí en Corinto. Todas aquellas personas que miramos allá son personas que vienen de bañarse. Algunas son, supongo, del Realejo, otras de Chinandega, y seguramente habían venido a pasar una buena tarde bañándose en las playas de Paso Caballo. Así que voy a dar un recorrido por las antiguas bases del tren del Pacífico, de acá de Corinto, por donde pasaba anteriormente el tren, el ferrocarril del Pacífico de acá de Nicaragua. Ok, gente, estamos específicamente frente a la base de concreto por donde pasaba la línea férrea del tren del Pacífico de acá de Nicaragua. Ahí la tenemos frente a nosotros y es por este lugar, ¿verdad?, donde pasaba anteriormente el ferrocarril
y se dirigía al puerto de Corinto. Lamentablemente, en el año, de 1990, el gobierno de Nicaragua de aquel entonces decidió vender el tren del Pacífico de Nicaragua debido a que ellos habían, decidido venderlo porque según ellos decían de que el tren era prácticamente pura chatarra, que ya no servía y que prácticamente toda la maquinaria estaba obsoleta. Eso sucedió en el año 1990. Desde ese año hacia acá, al 2026, Nicaragua no tiene un tren. Sería bueno de que Nicaragua tuviera un ferrocarril que atravesara toda la costa del Pacífico, así como atraviesa la carretera costanera. Estas son las bases por donde pasaba el ferrocarril del Pacífico. Allá tenemos donde estuvimos ahorita, el puente que une Paso Caballo, el municipio de Corinto, con Chinandega y esta carretera. Bueno, ya conocimos lo que son las bases del antiguo, donde pasaba el tren del Pacífico de Nicaragua, así que nos dirigimos hacia donde teníamos que ir. Nuestro objetivo: visitar las playas de Paso Caballo. Ok, moteros, una vez que visitamos el lugar donde se encuentran las bases del ferrocarril, nos dirigimos hacia nuestro destino, hacia la playa de Paso Caballos. Así que amigos, bienvenidos a Paso Caballos. Bueno, puedo ver de que todo esto está bastante lleno. Bueno, hay mucha razón debido a que hoy es domingo. Y vean cómo está esto, señores. Tremendo, está lleno. Voy a ver algún lugar donde estacionarme. Bueno, mi gente, estamos ahorita en la playa de Paso Caballos. Vamos a dar un pequeño tour, un pequeño recorrido por la playa para ver el ambiente. El ambiente está bastante lleno, hay bastante gente, bastantes personas que vienen en busca de refrescarse este día domingo. Y bueno, no había dónde parquear la motocicleta, tuve que buscar algún lugar ahí con alguien para que le diera el chance de parquear la motocicleta. Así que vamos a iniciar el tour por la playa de Paso Caballo. Escuchen el ambiente, la música que hay en este momento acá en la playa de Paso Caballo.
Este es el ambiente que se vive en este momento acá en las playas de Paso Caballos. Hay bastantes personas disfrutando de la playa. Tal y como les decía anteriormente, la marea está un poco baja, porque cuando la marea sube, llega hasta este sector. Vea la cantidad de personas que hay ahorita en Paso Caballo. Bueno, Paso Caballo es una playa que es bastante riesgosa, bastante peligrosa. Aquí han habido muchas personas que lamentablemente se han ahogado, ¿verdad? Y esto se debe a que se forman bastantes remolinos. Cuando te sumergís, ¿verdad? Cuando te metes a lo que es el mar, muchas veces te encontrás con estos remolinos y también con hoyos. Te hundís en ciertos agujeros que se forman dentro del mar, por lo cual es prudente siempre mantener la seguridad, sobre todo cuando traen niños. Hay bastantes personas. Parece que, bueno, decidieron venirse a darse un chapuzón, a refrescarse. Este es el ambiente que tenemos ahorita en la playa de Paso Caballo. Cabe indicar de que la playa de Paso Caballo es la playa con menos extensión, es bastante pequeña. Aproximadamente tiene una longitud de 1.5 kilómetros. La playa más larga que tenemos acá en el Pacífico es la playa de Jiquilillo, que tiene una extensión de 6 kilómetros. ¿Qué les parece, amigos, meterse ahorita a ese mar para darse una buena refrescada? Bueno, aquí hay lugares donde también se te venden bebidas, cócteles, ¿verdad? Y de todo un poco. Un ambiente bastante agradable para estar en familia. Vean qué tremendo, señores. Es un poco complicado caminar aquí en lo que es la arena y mantener estable la cámara. Por esa razón, si se mueve, muchachos, pues ahí está la situación, ¿verdad? De que es bastante, un poco difícil caminar y mantener la estabilización de la cámara. Este es el ambiente que se vive hoy domingo aquí en las playas de Paso Caballo. Está full ambiente.
Bueno gente, hemos llegado al final de este video, agradeciéndole haberme acompañado en este tour, en este recorrido por las playas de Paso Caballo. Recordándole siempre suscribirse, dejar su like, su comentario y compartir, que de esta manera vamos a poder llegar a más personas en cualquier parte de Nicaragua y en cualquier parte del mundo. Así que será hasta la próxima rodada y muchas gracias.